Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México y pues poder compartir con ustedes una porción más de las Escrituras en esto que nosotros le llamamos nuestro devocional de miércoles, por lo cual les damos la bienvenida de nuevo a todos ustedes y esperamos en el Señor que estén gozando todos ustedes de sus bendiciones. Vamos a poner este tiempo de devocional en las manos del Señor y oramos. Señor eterno, grande y misericordioso eres tú, Señor. No hay Dios tan grande, precisamente que haya hecho las obras, las maravillas como tú, Padre Celestial, y sobre todo que sea lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por tus bondades, las cuales has derramado en todos nosotros en Cristo Jesús, para los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, pues en este momento queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, trayendo pues en estos días, Señor, en nuestro contexto como mexicanos, celebraciones como la independencia mexicana, Señor, y pues ahora, Padre Celestial, pues dando un tanto seguimiento en esto, Padre Eterno, pues ver cómo tú en Cristo nos has dado libertad y cómo es que nosotros como hijos tuyos, como creyentes, debemos vivir en congruencia a la libertad que nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual ponemos este tiempo en tus manos y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, precisamente vamos a ver, pues ahorita en vísperas, hermanos, de que estamos con esto de las celebraciones de las fiestas patrias, hoy quiero compartir con ustedes 3 razones, hermanos, por las que nosotros debemos vivir en congruencia a la libertad que Dios nos ha dado. Entonces son 3 razones por las cuales debemos vivir en congruencia en la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Y les voy a pedir que vayan, por favor, ustedes, nos acompañen a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos a Tito, el libro de Tito, la epístola a Tito, y vamos a leer en el capítulo 2, de los versículos 11 al 15. Entonces estamos en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Y si ya lo tienen, pues lean con nosotros. Si estás ahí con la familia, léelo por favor en voz alta y así podrás acompañarnos. Dice así el texto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Bueno, le dice así Pablo a Tito, porque se considera que Tito era un joven pastor, era joven, tal vez no en los 20 años, en los años 20, entre sus 20, sino probablemente en los 30, 40, pero al final era un joven pastor. Y entonces Pablo le está instruyendo a Tito para que él a su vez enseñe lo que es la sana doctrina, cómo la iglesia, hermanos, tendría que vivir la sana doctrina, la iglesia de Creta. Y entre esas instrucciones que da de sana doctrina, pues habla precisamente de esta parte, el cómo el creyente debe considerar la forma en que vive debido a que ya ha sido salvo, ya ha recibido la salvación por medio de Cristo y el propósito que Cristo tuvo para entregarse a sí mismo en la vida de nosotros, ¿verdad? Es decir, se entregó por nosotros, pero el propósito de la vida de nosotros, de cómo debemos vivir, puesto que Él tuvo un propósito por el cual se entregó y darnos libertad del pecado y de la muerte. Pues vamos a ver, hermanos, 3 razones por las cuales debemos vivir en congruencia a nuestra libertad. Y cuando hablo de congruencia a nuestra libertad es porque pues de repente, hermanos, podemos haber personas que nos decimos creyentes, que nos decimos cristianos, pero no así la vida que nosotros llevamos en particular o en la familia, hermanos, o abiertamente ante los ojos de los demás, no es del testimonio, hermanos, no es como la vida que deberíamos llevar habiendo o estando confesando a Cristo como Salvador. Hay incongruencias, hay inconsistencias y ponemos en tela de juicio no solamente nuestra declaración de fe por el Señor Jesucristo
quiere decir el que nosotros seamos cristianos, sino que también ponemos en tela de juicio a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto el testimonio de Dios por medio de su palabra. Así que vamos a ver 3 razones para vivir en congruencia a nuestra libertad. Y les voy a mencionar, la primera razón, hermanos, es su gracia. La gracia con que nos salvó, hermanos, es la primera razón por la cual nosotros debemos vivir de una manera congruente a la libertad que hemos recibido en Cristo. La segunda razón, hermanos, va a ser precisamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, llámale su segunda venida, o cuando nosotros como creemos, hermanos, los que creemos que Cristo vendrá por su iglesia en ese momento del arrebatamiento de la iglesia, al final es una manifestación, nos encontraremos con el Señor. De todos modos, Cristo viene, hermanos, Cristo regresa pronto y es la segunda razón por la cual nosotros debemos llevar una vida congruente, además de que por su gracia, es la segunda razón por la cual nosotros debemos llevar una vida congruente a la que Cristo nos entregó, habiéndose entregado por nosotros en la cruz. Y la tercera razón, por supuesto, hermanos, es su sacrificio, puesto que Cristo se entregó por nosotros, nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de vivir de una manera congruente a la salvación que nos dio, porque el que Cristo se haya entregado con nosotros, hermanos, por supuesto implica santidad, justicia, implica verdad, y pues es una razón de mucho peso por lo cual nosotros debemos vivir una vida congruente delante de los ojos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver pues en un poquito de más detalle la primera razón, que es la gracia de Dios en la salvación. ¿Por qué debemos vivir de una manera congruente, hermanos, a la libertad que Dios nos ha dado en Cristo? Pues sencillo, hermanos, es por su gracia, la gracia que Él efectuó en nosotros por medio de la salvación. Vuelvo a leer Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, y dice el texto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice sobria, hermanos, es de una manera ecuánime, justa, hablando lógicamente, actuando sin pecado, y piadosamente pues es viviendo en temor de Dios. Son los 3 puntos por los cuales dice aquí Pablo, la gracia de Dios nos tiene que llevar, hermanos, ya habiéndonos dado salvación por la fe en Cristo, es que debemos vivir de una manera ecuánime, le llama sobria, justa, es decir, de alguna manera que no estemos siendo señalados de pecado, y piadosa es en temor de Dios, amando al Señor y las cosas de Dios. Entonces, hermanos, la primera razón por la cual nosotros debemos vivir de una manera congruente a la salvación o la libertad que Dios nos ha dado es por su gracia. De hecho, hermanos, ninguno de nosotros hemos recibido la salvación o hemos ganado la salvación a causa de nuestros propios méritos, sino que Efesios 2, versículos 8 y 9, y muchos de estos textos, muchos se lo saben, dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en estos puntos, hermanos, nadie de nosotros ha podido alcanzar ni ganarse la salvación por nuestros propios méritos, porque nosotros nos hayamos portado bien y tengamos ciertas virtudes delante de Dios, por lo cual diga a Dios, por tu comportamiento y por tus virtudes, tú tienes esa oportunidad de ser salvo. No, es por la gracia de Dios, es decir, es un regalo de Dios. Por su misericordia, Cristo se entregó por nosotros, y es que nosotros por medio de la fe hemos obtenido, por supuesto, la salvación. Así que la salvación por gracia, hermanos, nos forma e instruye por medio del Espíritu Santo y la palabra. Porque, ¿por qué decimos que nos forma y nos instruye? Es cuando ya somos salvos, hermanos, la Biblia nos enseña por medio el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, nos muestra cómo es que debemos vivir, la forma en que nosotros tenemos que caminar. Pero no lo podemos hacer, hermanos, si no es por la guía, la dirección, la supervisión o la llenura del Espíritu Santo. Fíjense, ahí mismo en Tito, pero capítulo 3, desde el versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, y dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que cuando Cristo se entregó por nosotros muriendo en la cruz y resucitó para darnos salvación y vida eterna, esto nos ha capacitado
de tal manera que nosotros vivamos de una manera agradable delante de Dios. Por eso, regresando al versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debe producirse en nosotros un temor hacia Dios, debido a que hemos sido objetos de su gracia, objetos de su amor, es decir, un regalo no merecido es la salvación, y esto, hermanos, del regalo no merecido de la salvación es una razón de muchísimo peso para que ustedes y yo debamos vivir de una manera agradable delante de Dios, una manera congruente a nuestra libertad. Y aquí nos da estos 3 puntos: sobria, justa y piadosamente. Cuando hablamos sobria, hermanos, es ser ecuánimes en nuestra vida, ser ecuánimes, ser congruentes en nuestra vida cristiana. Justa es precisamente evitando el pecado, pero también manifestando, vivir de una manera recta delante de Dios. Y piadosamente es viviendo en temor de Dios, sabiendo, hermanos, que en cualquier momento pudiéramos nosotros caer y pecar, y teniendo temor de Dios, hermanos, podríamos estar evitando constantemente el pecado. Así que por eso es que nosotros, en esta primera razón, que debemos vivir en una manera congruente a nuestra libertad, es porque somos salvos por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, se ha ganado esta situación. Así que, pero también esto es un punto importante que quiero aclarar. Solo los que han sido sellados por el Espíritu Santo pueden ser enseñados e instruidos en medio de la fe. Es decir, hermanos, porque porque la gracia de Dios se manifestó por la salvación a todos los hombres. Sí, pero es aplicable para todo aquel que cree. Es aplicable para aquella persona que ha reconocido su pecado y que sabe que su pecado le separa de Dios, y que a causa de que está separado de Dios hay una condenación eterna, y entonces ha mirado en la faz de Jesucristo, en su obra redentora, en su muerte y resurrección, ha puesto su fe en esa obra redentora, y entonces Dios le declara justo o lo declara salvo. De ahí que esto es aplicable para aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Por supuesto, cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo, como ya leímos en el capítulo 3, nos regenera, nos hace nacer espiritualmente, hay un nuevo nacimiento, y nos capacita, amados hermanos, nos capacita para que nosotros podamos efectivamente vivir de una manera sobria, justa y piadosa delante de nuestro Dios, que nos ha redimido. Así que solo los que han sido regenerados y sellados por el Espíritu Santo, hermanos, tienen o tenemos la capacidad de entender y cumplir las demandas éticas que Dios nos pide en su palabra. ¿Por qué? Porque de nuevo, hermanos, el Espíritu Santo está operando dentro de nosotros, dándonos la guía y la capacitación para ser agradables delante de Dios. Fíjense, dice, vamos a ir, hermanos, les voy a compartir la primera epístola a los Corintios. Y ahí en la primera epístola a los Corintios es interesante cómo Pablo, habla sobre el Espíritu Santo, y dice en el versículo 14, segunda de Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De tal manera que el Espíritu Santo, viviendo, morando en nosotros, hermanos, nos capacita, nos da la dirección, hermanos, para que nosotros precisamente podamos vivir de una manera congruente, de una manera justa y teniendo temor de Dios, debido a que Él nos rescató solo por su gracia. ¿Ok? Entonces, esa es la primera razón por la cual, hermanos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, debemos vivir de una manera congruente a la libertad que hemos recibido en el Señor, y es su gracia. No lo merecemos. Por su amor, Él nos dio el regalo tan más grande que pudo haber recibido el hombre, y es la obra redentora de Cristo en su muerte y resurrección. Entonces vamos con la segunda razón, hermanos, para que nosotros podamos vivir o considerar el por qué debemos vivir de una manera congruente a la libertad que hemos recibido, y es precisamente el que Cristo viene pronto, hermanos. El regreso de Cristo es el que nosotros debemos considerar, en el cual nosotros debemos vivir de una manera que sea agradable a Él, agradable a Dios, hermanos, porque Cristo viene pronto y no nos dio la libertad, hermanos, para que nosotros la despreciemos pecando o haciendo cosas que precisamente por las cuales Cristo fue llevado a la cruz. Vamos a ver los versículos 13 al 15 de Tito 2. Dice el texto: aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, el hecho de que Cristo viene pronto es una buena razón para que nosotros vivamos de una manera equilibrada y congruente a la libertad a la que Él nos ha llamado, ¿verdad? Dice, quien se dio a sí mismo. Primero habla el texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, el regreso glorioso del Señor Jesucristo, y nos da una razón, dice, porque Él se dio por nosotros y nos redimió de toda iniquidad para purificarnos, para hacerse de un pueblo que viva celoso de Él y que viva haciendo cosas que le agraden. Esas son las buenas obras. Así que, hermanos, la segunda razón por la cual nosotros debemos vivir de una manera congruente a la libertad que Dios nos ha dado es que porque, hermanos, Cristo viene pronto. El regreso de Dios, hermanos, el regreso de Cristo es algo tan grande para nosotros que debe ser anhelado en nuestro corazón, y anhelado en nuestro corazón, hermanos, y expresado en nuestra vida diaria. No solamente tenemos que desear que Cristo venga pronto, hermanos, sino que además de desear que Cristo venga pronto, debemos expresar con nuestra vida, otra vez una vida congruente, agradable a Él, que deseamos que Él venga pronto, que Él venga a recoger a su iglesia. Eso es un punto que tenemos nosotros que considerar. Así que el regreso de Cristo, hermanos, es un evento por demás, dice el apóstol Pablo, bienaventurado, y que debe provocar, hermanos, en nosotros expectación. Mientras Cristo viene, amados hermanos, nosotros debemos vivir de una manera agradable a Él, porque ese fue el propósito por el cual se entregó por nosotros, para que nosotros ya, por medio de su sacrificio y el Espíritu Santo y su palabra, hermanos, estemos otra vez capacitados para vivir de una manera que sea agradable a Él. Hay un texto que quiero compartir también en esta parte, que es la primera epístola a los tesalonicenses, así que acompáñenme ahí en sus Biblias. La primera epístola a los tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer, hermanos, les voy a leer desde el versículo 16, primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 24, dice el texto: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Observen, hermanos, dice, absteneos de toda especie de mal, y el versículo 23 es como esta clave: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, Cristo viene, hermano, cuando dice fiel es el que os llama y también lo hará, quiere decir que no solamente nos llamó un llamado, hermanos, seguro, sino que también, hermanos, tenemos que tener completamente seguro, valga la redundancia, que Cristo regresa por nosotros, que Cristo viene por la iglesia, y entonces Él quiere encontrarnos de una manera irreprensible delante de sus ojos, hermanos. Así que esta es la segunda razón por la cual nosotros debemos, por supuesto, hermanos, buscar ser agradables a Dios, buscar de alguna manera, hermanos, vivir de tal manera que Cristo, cuando venga por nosotros, si estamos vivos, cuando venga por nosotros, hermanos, Cristo nos encuentre de una manera en que seamos agradables delante de Él, ¿verdad? Por eso dice que todo nuestro ser, aquí habla de todo nuestro ser, ¿sí? Sea tomado agradable delante de sus ojos, hermanos. Que, no sé, hermanos, se me viene a la mente una ilustración de cuando tal vez nosotros, ustedes o yo, cuando éramos hermanos niños, no sé si pasaba que mis padres trabajaban, los dos, entonces regularmente a veces mis hermanos y yo nos encontrábamos solos en casa y cada uno de nosotros tenía una tarea para ayudar en casa. Y por supuesto, la motivación o el incentivo que teníamos para nosotros cumplir con nuestras tareas, hermanos, era que si cuando llegara mi mamá, porque era el horario en el cual llegaba ya por ahí de las 6 de la tarde, porque mi papá estaba trabajando en ese horario, entonces cuando llegara mi mamá, si cada uno de nosotros hicimos nuestras tareas,
no solamente las de la escuela, sino que además las tareas dentro del hogar, pues nuestro premio era, hermanos, salir a la calle o nos llevaba a comer un helado. El punto, hermanos, es que nos daba un incentivo para poder cumplir nosotros con nuestras responsabilidades. Y entonces lo que queríamos nosotros es que cuando llegara mi mamá o si llegaba mi papá del trabajo, nos encontrara de una manera agradable delante de ellos y pudiéramos ser también tanto agradables como recompensados por parte de ellos. Eso es algo similar, hermanos, como quisieras que te tomara el Señor cuando Él viniere por su iglesia, cuando viniera por nosotros. Espero que no sea de una manera en la cual nos encuentre practicando el pecado, la injusticia, la maldad, como si fuéramos de este mundo, hermanos, sino que espero que tu anhelo y tu expectativa sea que cuando venga Cristo, por supuesto, le puedas recibir de una manera que seas agradable delante de Él. Y también la Biblia nos enseña, hermanos, que Cristo nos va a dar un galardón a aquellos que obedecemos y que le esperamos de tal manera que nos estamos esforzando para ser agradables delante de Él. Y habrá una presea. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ese tribunal está hablando, hermanos, de esa mesa de jueces que se pone en una gesta o en las competencias olímpicas, donde los jueces, por supuesto, solamente van a premiar a aquellos atletas, ¿verdad?, que ganaron la presea, que se esforzaron y ganaron la presea. A eso se refiere esa parte de Segunda de Corintios. Así que si nosotros estamos esperando con expectativa la segunda venida de Cristo, espero que nosotros seamos dignos de esa presea. Por última razón, hermanos, la tercera razón por la cual nosotros debemos vivir de una manera agradable delante de Dios, hermanos, y congruentes a la libertad que nos dio en Cristo, es por el sacrificio de nuestro Señor. Dice el versículo 14, regresando al texto, Tito 2, 14, dice el texto, hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se entregó por nosotros, sí, para darnos salvación. Cristo se entregó por nosotros, sí, para agradar al Padre, pero tiene que haber un efecto. El propósito también por el cual Cristo se entregó por nosotros es para efectuar, precisamente por medio de su obra redentora, justicia en nosotros y podamos vivir de una manera justa. A eso se refiere cuando es un pueblo celoso de buenas obras. Cristo, hermanos, se entregó por nosotros para pagar nuestra deuda por el Padre, para darnos salvación, por supuesto, pero también para que nosotros vivamos de una manera justa delante de sus ojos, pero también delante de este mundo que por naturaleza es injusto. Así que, hermanos, Cristo murió por nosotros, Cristo nos redimió por su sangre, nos compró con su sangre, Cristo nos rescató, hermanos, rompiendo el lazo que nos mantenía en la esclavitud del pecado. Él lo rompió en su obra redentora, en su muerte y resurrección. Cristo entonces, hermanos, derramó su sangre para comprarnos y nos adquirió como iglesia, como un pueblo especial que viviera para agradarle, ¿no? Antes éramos, según el testimonio de las Escrituras, antes, hermanos, éramos nosotros siervos de injusticia, esclavos del pecado, según Romanos 6, pero cuando Cristo murió por nosotros, dice la Escritura, hermanos, que Cristo entonces nos justificó, nos redimió y nos santificó y nos glorificó. Así que, hermanos, la tercera razón por la cual es que nosotros debemos vivir de una manera congruente a la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús es el sacrificio de Cristo. No menospreciemos ni pisoteemos el sacrificio de Cristo porque fuimos pagados con su sangre. Así que cuando nosotros vivimos de una manera incongruente o pecaminosa o como vive este mundo, hermanos, estamos menospreciando y estamos pisoteando la sangre por la cual fuimos comprados, que es la sangre de Cristo, y por supuesto estamos menospreciando y estamos pisoteando la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que, hermanos, terminamos con esta parte del devocional y es 3 razones por las cuales nosotros debemos vivir de una manera congruente a la libertad que hemos recibido en Cristo. La primera razón es por su gracia. Somos salvos por gracia, así con el amor con que nos amó en Cristo, por su gracia nos regaló ese don de la vida eterna mediante Cristo Jesús Señor nuestro, y la primera razón por la cual nosotros debemos vivir en congruencia. La segunda razón, hermanos, es porque Cristo viene pronto y por supuesto que tenemos tanto el deseo como la instrucción de parte de la palabra de Dios de que cuando Cristo venga
venga nos halle precisamente irreprensibles, hermanos, y podamos recibir esa presea que reciben aquellos que se esforzaron para ser agradables a Dios. Y como última razón o tercera razón, hermanos, por lo cual debemos vivir de una manera congruente a la libertad que hemos recibido en Cristo, es precisamente su sacrificio. No pisoteemos, hermanos, la sangre de Cristo, ni menospreciemos la obra que Él hizo por nosotros, ¿ok? La manera en que podemos precisamente no caer en esta situación es, otra vez, hermanos, viviendo de una manera congruente, glorificando su nombre, esperando su venida, hermanos, y siendo agradecidos precisamente cuando nosotros nos capacitamos por medio del Espíritu y su palabra para ser cada día más como nuestro Redentor. Pues, hermanos, espero que esto haya sido de edificación, recordar que tenemos esa libertad, pero para glorificar a Dios y no para vivir para nosotros. Y pues, hermanos, espero que esto de nuevo haya sido de edificación. Compartan, hermanos, como dicen por ahí, denle like, y nos estamos viendo el fin de semana para glorificar juntos a nuestro Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra nos das razones suficientes para vivir de una manera que sea justa y agradable delante de tus ojos. Nos compraste no para vivir ya para nosotros mismos, sino para que vivamos para ti. Hemos, como dice tu palabra, en Cristo muerto al pecado y vivos para nueva vida, y esto es lo que tú deseas de nosotros, por lo cual tu gracia, la segunda venida de nuestro Señor, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero además también su sacrificio, Señor, nos obligan a que nosotros vivamos de una manera justa y agradable delante de tus ojos, y para esto nos has dado tu Espíritu y tu palabra para lograrlo de esa forma, Señor. Pues gracias, Padre, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y hasta pronto.